Buenas tardes, me presento, mi nombre es Aro González Gaona y les voy a exponer el tema de circuitos eléctricos. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el camino que es recorrido por una corriente eléctrica. Es una forma bastante fácil de entender ya que está principalmente compuesto por un generador de corriente. Este generador de corriente es capaz de crear una diferencia de potencial entre dos objetos de una misma área, como por ejemplo pueden ser los dos polos. Cabe mencionar que el generador actual más usado en el mundo, o el mejor ejemplo que puedo dar, es el de la pila. También el circuito eléctrico está compuesto por un conductor de conexión, que es el que hace que estos dos polos se unan. Normalmente el conector más usado en el mundo sería el cable y está compuesto por alambre de cobre. En el año 2018, Padilla nos define que los conectores eléctricos son pequeñas fuerzas que sirven para que la corriente eléctrica pueda fluir de manera mejor, de un modo seguro y sin inconvenientes. También menciona que estas nos sirven para conectar diferentes distancias de cableado. Ahora pasaremos al siguiente subtema, que serían los componentes en un circuito eléctrico. Primero tenemos a los generadores. Los generadores, como su nombre lo indica, son los que generan la energía en el circuito, como por ejemplo puede ser una batería. Después tenemos a los conductores. Como ya lo había mencionado, es el principal medio de transporte de la corriente eléctrica, que en este caso serán unos cables. Después tenemos a los receptores, que los receptores es un tipo de elementos que hacen que la energía obtenida se transforme en otro tipo de energía que sea más útil, como en caso lo pueden hacer los motores. Y por último tenemos los elementos de control. Los elementos de control también son conocidos como elementos de maniobra, ya que estos los puedes interactuar y controlar a modo en el que a ti se te acomode mejor. Ya depende de las necesidades de cada persona, como por ejemplo puede ser un interruptor. Ya después, por último, continuaremos con los tres tipos de circuito. Existen tres tipos de circuitos. El primero sería el de serie, el segundo sería el paralelo y el último sería el mixto. Empecemos por el de serie. El de serie es un circuito de configuración de puras conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los bordes o terminaciones de los circuitos se unen. Como por ejemplo pueden ser generadores, interruptores, resistencias, entre otros. Funcionan así. Es decir, el terminal de salida se une con el terminal de entrada de otro dispositivo. Se unen de un lado a otro con un conductor, nada más. Y así sucesivamente. Después tenemos al circuito en paralelo. Este circuito en paralelo es de dos o más caminos independientes, pero que van conectados a la misma fuerza de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que viajan a través de todo el circuito y al final se vuelven a juntar al principio donde está la fuente de energía. Cabe mencionar que estos circuitos en paralelos suelen estar unidos al mismo par de nodos. Entonces esto hace que la misma fuerza de tensión sea la misma en todo el circuito de los dos lados. Y ya por último tenemos a los mixtos. Los circuitos mixtos son los más fáciles que pueda haber, ya que es una combinación de los circuitos en serie y en paralelo. Estos son utilizados actualmente en casi todo, como pueden ser redes electrónicas convencionales, que resulta que esta es una mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí. Esto quiere decir que se utilizan las dos en el mismo, ya que tú los adaptas a como quieres. Puedes usar dos o puedes usar uno y combinado. Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya quedado claro este tema de circuitos eléctricos y sus principales componentes.